¿Qué tal amigos? Yo soy Julio López y esto es Marquesina 22. Como siempre me encuentro muy bien acompañado por mis queridos amigos. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo Gil? Encantado, como cada semana, de estar acá en la Marquesina. Hay películas interesantes, ya comienza, se perfila ya un poco la temporada de blockbusters, pero creo que va a haber tema de dónde cortar hoy, sobre todo con una mexicana. Sí, Jesús Chavarría. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues con mucho gusto de estar por acá. Sí, vamos a darle de una vez a estas películas mexicanas que la verdad les ha ido muy bien en la cartelera, pero que en la crítica les va fatal. Vamos a ver de qué se trata. Espero que Seki esté tan emocionado como yo. No mames. Seki y Lucy están listos para el matrimonio, o al menos eso es lo que creen. Justo el día de la boda, estando frente al sacerdote, Lucy decide cancelar la ceremonia porque descubre que Seki está borracho, aunque le prometió que no bebería en su despedida de soltero. Ahora el expresidiario, convertido en maestro, buscará por todos los medios reconquistarla. Una tarea nada fácil, pues ha aparecido el apuesto exnovio de Lucy. Hashtag somos los mejores. Él es Mario, el exnovio de Lucy. Y él es Seki, el exnovio de Lucy. ¿Quién le quiere entrar a esta película primero? Pues, ¿me la aviento primero? Órale, anda, Pues dale. no sé, la verdad es que no sé ni cómo se llama, Los Bacachunes o cómo se llama la película. Es una referencia ya muy vieja, pero lo que la tomo además de lo que publicó Jorge Ayala Blanco hace muchos años, La Generación Cachuna. Se refería al retrato de una juventud bastante adocenada y bastante acrítica. Y esto a mí me da pie para, primero, comentar que estas películas de No Manches Frida son unos remakes, curiosamente, de unas películas alemanas, de unas comedias alemanas. Incluso esta segunda parte también es un remake de unas películas alemanas. Pero el asunto también tiene que ver con que el género, bueno, pues es la high school movie, ¿no? Y el adocenamiento completo y absoluto de la comedia chata y absurda de herencia televisiva. Agregado a que al final del día, pues sabemos que Marta y Gareda ya es un género de la comedia romántica mexicana bastante absurdo. Y bueno, pues este filme al final del día lo único que va a seguir es tanto en guión como en montaje, como en edición y como en todo lo que se me puede ocurrir acabando el programa incluso, de lo que es la pedagogía televisiva. Es decir, es la comedia absolutamente mediocre, televisiva, que llena las salas sin lugar a dudas de público, pero que pues cinematográficamente no aporta nada. Es el gag poco afortunado, es el gag hecho pues como pueda servir para que la gente se ría ahí más o menos. Y la herencia es completamente televisiva, ¿no? De esta secuela de No Manches Frida. Los actores, por decirles de algún modo, imbuidos de su arquetipo, es decir, en el arquetipo marchaparresco, en el arquetipo martaigaderesco, y únicamente hasta ahí llega esta película. No creo ni siquiera que la primera parte haya sido una buena idea, y en esta ocasión pues es continuar únicamente con el gag. A la primera parte le fue bastante bien, se posicionó en el cuarto lugar del histórico de las películas mexicanas y se estrenó en Estados Unidos, también le fue bastante bien y ahora llega esta segunda parte. Pues que le vaya ¿no? bien. Pues sí, ya yo tuve la oportunidad de platicar con Marta y Gareda y dice... Eso lo que nos muestra es que no es tan mala idea, al menos en cuestión comercial. Sí. En cuestión comercial. Ahora, nadie niega que tenga por ahí una fórmula de éxito en ese sentido, pero todos sabemos que eso no es sinónimo de una buena película, porque si fuera el caso, pues Pelo Suelto y Zapatos Viejos serían obras maestras, que también tuvieron golpes de taquilla importantísimos, ¿no? Yo creo que aquí en este caso lo que me parece un tanto triste es la postura, pues, o el lugar que empieza a ocupar Marta y Gareda, más allá de la cuestión de las ganancias que pueda tener. Y es que me parece que ella se estaba involucrando con proyectos más interesantes y al mismo tiempo también se mantenía dentro de lo que es la comedia, con productos de una manufactura mucho más cuidada y de mayor estructura. Yo creo que, por ejemplo, la de Cásese quien pueda, era una película muy decorosa, una comedia muy efectiva. Gareda,
en esa película. Sí, ¿no? con una historia bien estructurada, porque eso es de lo que habría que hablar en ese sentido. Sabemos lo que pretende Omar Chaparro, ¿no? La verdad. Sabemos que él lo que busca es repetir lo que hacía en televisión y aplicarlo en el cine y con eso enganchar al público. Pero la película podría tener al menos una estructura básica respetable, ¿no? Aquí estamos hablando de personajes que transgreden sus propias motivaciones, o al menos el perfil que te plantean de inicio, solo para dar pretexto a una serie de chistes, en general bastante desafortunados, y que hacen referencia a cosas que ni siquiera tienen que ver con el concepto original. Y que además de pronto te la venden como si tuviera un lindo mensaje, y que va por todo lo contrario, ¿no? Digo, aquí en esta película, por ejemplo, ellos van a un viaje en el que tienen que competir porque la nueva directora tiene influencias, ¿no? El maestro que los lleva a competir ahí, los lleva por accidente y además porque solo piensa en tratar de recuperar a la novia, que es a Marta Higareda. Nunca es porque se preocupe por ellos o los quiera, al contrario, los expone y los lleva ahí porque él quiere recuperar a Marta Higareda. En realidad todos realizan acciones por demás egoístas. Entonces la película que de pronto te quieren vender con este lindo mensaje, pues no lo tiene. Incluso Marta Higareda está al punto de casarse y 2 días después ya se encontró al exnovio y ya se olvidó completamente del otro. ¿No? Es igual. De hecho, eso es que las situaciones son tan absurdas. Del guionista, como él se vaya, como la geografía de la producción vaya siendo conveniente. Y aparte, eso lo vemos desde la película anterior. Nos decían que un lindo mensaje, ¿cuál? Que alguien que es convicto y basta con que alguien ponga una firma puede convertirse en maestro, y que además la chica que era maestra y amaba su profesión lo solapa. O sea, ese es el mensaje que te deja al final, ¿no? Digo, la verdad es que, además, a mí me parece que la película es tan repetitiva que llega a ser aburrida. Pero bueno, sí, desde que inicia la película ya sabes a dónde va a ir. Marta Higareda sigue haciendo el mismo personaje que le hemos visto hacer en Amarte Duele, en Cásese quien pueda, en Niñas Mal, se llamaba esa otra historia, ¿no? En Te presento a Laura. Entonces ha sido siempre la misma Marta Higareda. Ya domina el papel de Marta Higareda. Ya domina el papel de Marta Higareda. Qué feo lo dices, pero se tardó, pero ya. Tiene mucha razón. Jesús Chavarría decía en sus redes sociales que la película era sosa y que era bastante boba, y la verdad es que tiene aburrida. Y que tiene toda la razón, ¿no? Ya lo decíamos, las circunstancias y los pasajes por los que atraviesan estos personajes, en serio que parece que se le ocurrieron a un niño de 10 años que estaban contándole una historia. Somos un poco lo que vemos, y afortunadamente también llega a la cartelera comercial y a diferentes partes de la República Mexicana la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional. La Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional sigue siendo el gran evento cinematográfico. La edición anterior reunió a más de 90,000 espectadores. Como es costumbre, este ciclo reúne lo mejor de lo mejor, 14 películas que han recorrido los festivales más importantes del mundo. Bueno, a lo mejor no están los grandes nombres, pero hay grandes películas en esta ocasión, mi querido. Sí, ahora grandes nombres en cuanto a directores, pero quizás en las referencias que puede haber incluidos en ella, tal vez encontremos alguno. Por ejemplo, la de Un día más con vida. Qué gran película. Es una película impresionante que además está basada en las experiencias de uno de los grandes periodistas de la historia, una referencia obligada que es Kapuscinski, del que por cierto por ahí hay un par de libros que son indispensables, más allá de que te dediques al periodismo, que tendrías que leer y que tienen que ver con esto que nos plantea la película, ¿no? La película nos habla de los últimos días de lo que fue Angola como colonia portuguesa, que redundó en una guerra civil que hasta hace muy poco tiempo todavía seguía asolando la nación. Pero además la película se está realizada con esta técnica de animación de rotoscopía, lo cual le da un agregado muy especial, y es que eso permite que muchas de las secuencias tengan por ahí unos espasmos en donde la realidad se empieza a distorsionar para proyectar muchos de los momentos de reflexión y de introspección que tiene el mismo personaje, en donde de pronto al protagonista, que es el mismo Kapuscinski, de pronto lo convierte en una especie como de héroe de acción, como que va rayando en ese sentido, y que quizás eso es lo que habría que cuestionar un poco, pero que en general dentro de la película funciona para cuestionar el sentido del periodismo frente a la naturaleza de la guerra, con además unos insertos que conectan lo que
estamos viendo con la realidad a través de pequeños momentos de live action o de fotografías. La verdad es que la película obviamente tiene testimonios de muchos de los que estuvieron ahí involucrados y a través de los cuales se va reconstruyendo este pasaje. La película es impresionante y por cierto se pudo ver también en el Festival de Cine de Guadalajara en esta sección que inauguraron dedicada a animación, en donde yo creo que fue la más competida de todas. Ganó Mirai, que se estrena la próxima semana, pero estaba también esta película que vale la pena que la vean. De verdad, es una experiencia que además no solo les va a nutrir en cuanto a información se refiere, sino que además les va a ofrecer una experiencia poco usual y que en ningún momento es aburrida, de verdad. Es una película que mezcla, es un híbrido en realidad, ¿no? Que mezcla un poco el documental con algunas, la animación y con otros tipos de circunstancias. Mi querido Gerardo. Pues sí, nada más hacer la reflexión en torno a Kapuczynski y por supuesto el gran legado que deja en los términos de la enseñanza del periodismo, pero más allá de eso, digamos que esto únicamente sería como la introducción, es sobre todo la reflexión del periodista como personaje cinematográfico, cosa que resulta bastante interesante, incluso hasta en los términos de un arquetipo que no necesariamente puede llegar a ser un arquetipo virtuoso, y sin embargo ese periodista visto de manera cinematográfica me resulta muy interesante que se rescate, y qué mejor que con Kapuczynski, que es un personaje en sí mismo, es decir, que también hay un sentido de la metaficción en torno a Kapuczynski. Que ahora, ¿no? que esta es una producción española, que creo que también eso vale la pena mencionarlo. Otra gran película española que vimos en el Festival de Cine de Guadalajara fue la de Buñuel en el laberinto de las tortugas, ¿no? Que también está basada en una novela gráfica y nos habla mucho del trabajo que ellos están haciendo en cuanto a animación para un público adulto, ¿no? Está impresionante cómo es también muy padre la película mexicana, una de las dos películas mexicanas que se presenta, que es La Camarista, de Lila Viles. Sí, cómo no. No, pues échale. Pues nada, yo creo que es una película que está abordando un tema que ahora está como muy en boga, ¿no? Un tema que ahora está como muy en la palestra de la opinión pública, que tiene que ver con ciertos personajes de la sociedad que se dedican a los servicios, pero lo interesante de la película son dos cosas. Yo veo dos vías en la película. Lo primero tiene que ver, por supuesto, con el testimonio social, que no hay una especie de misericordia o complacencia, es decir, más bien es una cámara en un estilo muy voyerista que nos está marcando el día a día de este personaje. Y por otro lado, por supuesto, es la gran habilidad en cuanto al relato para ir contando esta historia, porque lo que nosotros estamos haciendo es ver la rutina literal, la rutina de este personaje, y esa rutina que puede llegar incluso a momentos conmovedores, como la obsesión por un vestido que esta chica quiere, nunca resulta monótono. Es decir, nosotros como espectadores sentimos de manera melodramática, como si fuera un recurso melodramático, la rutina de esta joven, a la vez de que estamos compartiendo con cierta ternura, porque además es un personaje que transmite mucha ternura, la obsesión que ella en un momento determinado de la película siente por un vestido que ella quiere ganar y que una persona que estuvo en este hotel donde ella trabaja olvidó. Lo interesante para mí también de la película es que no se siente pedagógica, es decir, uno no está sintiendo, por decirlo de algún modo, y a mí no me gusta la palabra, el mensaje social. Ese está implícito en la sensibilidad del espectador. Lo que importa en un término cinematográfico es la habilidad para relatar, la habilidad que tiene la cámara como un elemento del relato para que nosotros veamos esta rutina. Y ahí también forma parte muy importante la edición y el montaje de la película, que sobre todo hacia el final es fundamental. Porque además también hay otra cosa que las buenas películas mexicanas tienen y no tienen. Es decir, no necesariamente las condiciones vulnerables, concretamente la pobreza, hay varios niveles de pobreza, pero la pobreza es vista de una manera virtuosa, es decir, no va de la mano con la solidaridad. Son personajes con matices. Digo que tiene y no tiene porque uno tendría que hablar, no sé, de Buñuel o de Ismael Rodríguez, es decir, es bastante amplio esto, ¿no? Sí, bueno que lo mencionas y hay que también resaltar que hay buen cine mexicano, ¿no? Este es uno de ellos, Esta es una buena película, ¿no? Pero afortunadamente también dentro de la muestra internacional de la Cineteca está otra película que se llama No llegarán a viejos, de Peter Jackson, una cosa muy extraña,
No, y muy fascinante. Yo ya llegué. Tú ya llegaste, viejos. No, fíjate que la historia se desarrolla en la Primera Guerra Mundial y literalmente Peter Jackson lo que hace es meternos a las trincheras. ¿Qué es lo que hace Peter Jackson? Se va al archivo fílmico que tienen en Reino Unido, saca todo el material que puede, lo restaura, después le da color, después le mete sonido, después le mete las voces y después lo transforma en 3D. Y lo que hace es mostrarnos un retrato crudísimo de cómo se vivieron aquellos días de la Primera Guerra Mundial. Es decir, a través de relatos de personas que estuvieron ahí, se empieza a desarrollar la historia desde cómo se enlistaban, cuántos años tenían, qué era lo que comían, cuál era el equipo que tenían para luchar, cómo se desarrollaba el entrenamiento y luego nos mete directo hasta las trincheras, a las guerras, justo donde ya estaba el frente con el frente alemán y cómo se va desarrollando toda esta historia. De verdad que es fascinante, por ahí estuviste conmigo, mi querido Jesús. La verdad que se vuelve un documento histórico. Si con este tipo de elementos cinematográficos se enseñaran historia, de verdad que todo el mundo se creería 3D como algo narrativo. Ese es un punto muy interesante porque a diferencia de lo que hace de pronto a gente como James Cameron, que de pronto exploran mucho la cuestión tecnológica, pero de pronto solo buscan un pretexto para poder lucirlo, en realidad Peter Jackson lo que hace es poner todos estos avances técnicos o estas posibilidades que encuentra al servicio de algo que contar, al servicio del ser humano y que a final de cuentas se convierte en un testimonio valioso y un vistazo nuevo a algo que de pronto pareciera que ya se ha visto tanto, que se ha explorado tanto, le da un refresh que termina enganchando nuevamente al público y de verdad, se los repito, son experiencias cinematográficas que no se van a encontrar fácilmente en la cartelera comercial. Sí, muy importante y yo creo que sí vale la pena mencionarlo. La película se disfruta muchísimo en 3D, es un valor agregado que tiene este trabajo. La van a encontrar en 2D, en la Cineteca va a estar en 3D y en algunos cines y en algunas salas va a estar en 3D. Algunas seleccionadas, entonces vale la pena para los buscadores de cine, ahí está. Nada más hacer énfasis en lo que estaban comentando, el hecho del 3D como un elemento narrativo, la tecnología como un elemento narrativo que no necesariamente todos los cineastas lo hacen y suele luego haber la confusión, no siempre lo es. En esta ocasión se da el caso. Es que a veces es solo el transfer, mencionar el caso de Hugo Cabret, ¿no? Por ejemplo, que también forma parte de eso es algo muy importante. Que yo les había mencionado mucho. Cuando les ven en el 3D, de lo que tienen que fijarse para empezar es que las películas estén filmadas en este formato. Claro. Si originalmente estaban filmadas de otra forma o grabadas o como se le quiera llamar, entonces a la hora de hacer el transfer no van a ganar gran cosa, solo es un truco, es una cuestión efectista. Pero si están hechas de origen así, entonces vale la pena que las vean. No Manches Frida no está en 3D. No está. Quién sabe, capaz de que podrían hacer algo. Así como con las canciones las hacen luego en versión banda y en reggaetón, a lo mejor pasa con... Bueno, pues ahí lo tienen, son 3 opciones. Me gustaría mencionar una última, Sí. La de María por Calas. Me parece que es un documental impresionante, es una producción francesa en donde se ve o se dimensiona la figura de María Calas, retomando por supuesto este tono, esta grandilocuencia propia de la ópera para una cuestión cinematográfica en donde se recopilan distintos testimonios, incluyendo... Qué personaje tan cinematográfico, Sí, incluyendo algunos de ella misma, sí, y tiene razón en eso, porque a final de cuentas en sí misma engloba una mitología mediática impresionante. Vienen ahí testimonios desde gente de como Grace Kelly, la misma Marilyn Monroe, o bueno, todo lo que tuvo que ver su relación con Onassis, por ejemplo. Es impresionante todo lo que vivió esta mujer. Era una rockstar, pero además clásica. Era un artista trágico, ¿no? Además, y parte incluso del melodrama teatral. Si no me equivoco, creo que hace poco tiempo Diana Bracho estaba haciendo el papel en una obra de teatro. Pues no, pero lo que no lo recuerdo, pero lo que sí va a haber es un concierto en el Auditorio Nacional, el virtual, donde donde va a estar de manera virtual María Calas. Que eso es otra cosa, es otra cosa completamente. Otra cosa, pero bueno, o sea, me refiero a otra cosa porque es otro acercamiento que tiene tantas implicaciones que valdría la pena de pronto comentarlo, pero el documental como tal, que se van a encontrar dentro de la muestra, vale la pena que le den un vistazo. El artista que se tira así a las emociones y todo eso, ¿no? También está dentro de la muestra este trabajo de Lucía Murat que se llama Plaza París, que quien lo vea es una película brasileña que tiene mucho que ver con todo lo que está sucediendo en este país. Bueno, son solo algunas opciones, son 14 títulos lo que conforman la muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional, pero también tenemos el estreno comercial. Hellboy regresa a la cartelera. Does it do anything special? Yeah. It smashes things real good.
Hellboy se renueva, con una entrega que reinventa al personaje. El demonio rojo será llamado por una organización secreta que requiere de su fuerza y destreza con las armas para aniquilar a 3 despiadados gigantes. Este viaje lo llevará a conocer su origen y su verdadero lugar en el mundo. On the contrary, you've arrived just in time. Bueno, creo que hoy estamos muy de acuerdo en que Hellboy es una película de momentos. Sí, la verdad es que se esperaba quizás mucho más de ella, pero a final de cuentas falla en muchos sentidos, ¿no? La película le falta estructura y nunca define por completo el tono, pese a todo lo que nos está presentando, porque la película recurre obviamente a mucha sangre, es muy escatológica, son imágenes muy agresivas, no da descanso al espectador. Sí, por momentos es una película ¿no? de acción, por momentos es una película de comedia, por momentos es una película gore. Pero ¿no? aparte nunca, o Sí. sea, tiene todo este aire a la serie B con gran presupuesto, es decir, las superproducciones que están retomando más bien la estética que proponía este tipo de cine, pero el asunto es que no tiene el sustento más importante para estas películas, que era el humor, ¿no? A final de cuentas son películas que van aderezadas con muchísima mala leche y que es lo que las valida, lo que hace que funcione, lo que estamos viendo plagado de excesos, pero eso nunca llega a funcionar y por eso la película se queda a mitad del camino y en términos generales, salvo por momentos, como bien lo dices, que hay algunas criaturas que se pueden rescatar, algunas situaciones que pueden ser bastante efectistas sí. o algunas escenas, es prácticamente un desastre. Gerardo. Pues mira, yo tengo que reconocerle a la película que tiene un muy buen inicio, o sea, me parece que el inicio Sí, es bastante Es lo mejor, yo afortunado. lo disfruté Sí. muchísimo. Y también que el humor, mucho poco, digamos, que tenga, a mí estos gags, creo que tienen cierta flema, son, digamos, como discretos, sin desbordarse. Sí hay que decir que es una película demasiado sanguinolenta para lo que uno, digamos, pudiera esperar. Sí, no es para chavitos, no, es una película demasiado sanguinolenta. Y no estoy diciendo que esté mal, fíjate. No, yo Yo, tampoco de creo que hecho, esté mal. estaría no, bien, o sea, sí. o sea, no creo que esté mal que sea una película discreta en sus pretensiones. Es un poco lo que yo sentí de la película, es decir, no se desborda en su propia Yo creo que sí, un intención poco, ¿eh? de ser. Visualmente sí. Porque es, Sí. porque es demasiado Sí. violenta, porque tiene escenas realmente subidas de tono, pero me parece que fluye con discreción, con cierta discreción, fluye bien. En algún momento sí puede parecer excesiva en cuanto a su duración, es decir, para lo que realmente está contando, quizá ahí una edición, un corte no le hubiera caído mal. Me parece que de manera discreta, el punto medio, o sea, está bien, o sea, sin ser, digamos... Para ser justos. O sea, está entretenida, tiene algunos muy buenos momentos y bueno, para pasar como el rato, ¿no? Sí. Es como el estreno blockbuster, Pero digamos, yo creo discreto. que ni siquiera así funciona. Yo No, me más parece bien, ¿sabes qué pasa? Creo que con esta película, porque yo me la pasé bastante bien, tengo que decirlo. A Yo pesar de también, que a vi mí me muchas entretuvo. cosas que Yo no me disfruté gustaron muchísimo mucho. el inicio, me parece que el inicio es No, yo bastante me la pasé divertido. en realidad casi de principio a fin, me la pasé A mí también bastante me bien. Salvo, te digo, las incongruencias que de pronto encontrábamos. O Que son muchas, ¿no? Ajá, que son bastantes, pero igual no me molestaron demasiado, porque ya todo estaba así como vuelto Hitchcock loco. decía que hay que dejar de lado las incongruencias, puesto- lo congruente. Sí, pero él no las ponía en sus Pero películas. además él tenía las estaba congruencias, lleno. las congruencias consigo mismo. Estaba lleno. El problema es que esta película no las tiene No, consigo y mismo. lo otro es que me parece un poco grave también que ya a estas épocas y con estos presupuestos, muchos de los escenarios o de lo que se ve en la pantalla, pues se veía un poco chafa, ¿no? Sí. Pues decir, es se veía que como de cada día videojuego. la meta siempre va como más arriba, Sí, va sí, como arriba, ¿no? sí, A mí y- me entretuvo. Y el problema es que a lo mejor esta película, si no existieran las otras, sería buena. Pero creo ¿no? que precisamente Pues por eso tal hay que vez, hacer un no sé. análisis sin tomarlas en... Yo creo que lo que hizo Guillermo del Toro es otra cosa por completo. Yo no me acuerdo Creo que en de este las del Toro, sentido, ¿eh? yo me pasa lo mismo. Yo creo que esta era me quedaba muy claro que era un nuevo Hellboy, pero me parece un nuevo Hellboy completamente fallido, que puede tener algunos momentos que se pueden rescatar, pero en general la película carece por completo de estructura. De hecho, plantea muchas líneas argumentales que nunca llegan a ninguna parte, a pesar de que está basado directamente en el cómic. Toda la historia de Hellboy y de quién es descendiente, las implicaciones que tiene ahí del rey Arturo, etcétera, etcétera, todas estas están en el cómic. No es mentira. Incluso la cuestión de la lucha libre, que es algo que está, hay un cómic que se llama Hellboy en México y que es buenísimo, pero creo que la película están retomados de una manera muy burda y todos los excesos que nos plantea nunca los
lo sustenta lo suficiente para que funcione al menos como una película cutre muy divertida, que es hacia lo que él quería ir. Esta película me parece que tendría las pretensiones de ser algo como Machete, pero nunca lo consigue. No, a mí, lo repito, me entretuvo la película, me parece que tiene muy buenos momentos. Desde mi perspectiva no la siento tan atropellada, sí cuenta muchas cosas, quizá un poco lo que tenga la película es como la urgencia por plantear cierto universo, y se nota en esta película que tienen como esa prisa. Sin embargo, me parece que dentro de todo sacan adelante este problema, ¿no? del personaje. Sí. Y bueno, incluso estos momentos demasiado violentos están cargados de cierto sentido del humor, ¿no? Tal vez yo de cierto sentido del humor. Es que ese es el punto. Pueden ser muy violentos, pero yo creo que el sentido del humor es pequeño, es corto, no está a la altura de lo que están planteando. Todo esto que plantean ellos en cuanto a sangre, en cuanto a fluidos, etcétera, nunca se sustenta en eso. Nunca pues fíjate que ¿no? Yo la sentí, a diferencia tuya, yo la sentí incluso en algún momento determinado como muy cargada, como de chistes. Yo creo que tiene muchos intentos de chistes, pero el humor nunca funciona. Bueno, número uno, no hay que esperar demasiado de Hellboy si se la quiere pasar bien. No, número dos, no es para niños, tiene escenas bastante fuertes. Y dudo que nos dejen entrar, violencia, y también tiene varios monstruos que sí podrían causar alguna pesadilla. Sí. Y número tres, me parece que es un inicio, tal vez a medio gas, pero no del todo malo, desde mi punto de vista, que se va a ir reconstruyendo a lo largo de las siguientes películas, porque hay dos finales al final de esta película. Uno final, hay un final y luego hay otro que yo creo que eso va a parecer bien interesante para los fans, a final de cuentas. ¿no? Yo creo que está bien y pues ya veremos, ¿no? Las comparaciones se harán esperar. Que creo que no deben partir de ahí. No, yo pienso que no deben partir de ahí. Pero eso nunca se puede evitar. Un poco, sí. Habrá quien lo haga, sobre todo con la ebullición de redes sociales y todo eso, pero francamente es como de Pero más. ahora, cada quien, digo, a final de cuentas también tiene mucho que ver con... Bueno, si tuvieras que ver Hellboy o No Manches Frida, ¿qué verías? Pues fíjate que ellos, o sea, la misma respuesta que ahorita me daba Gerardo, es la que dan Omar Chaparro y Marta Gareda, Dicen, yo me reí muchísimo en el cine, ellos dicen que la gente que va se rió mucho, entonces, pues hay de públicos a públicos, ¿no? Sí. Somos lo que vemos, lo acabamos de decir. Si tuviera que ver No Manches Frida o Hellboy... Ya sé que tú amas a Marta Gareda. Sin lugar a dudas. Bueno, si es a ver Marta Gareda en persona, pues, o a Hellboy, pues mejor a Marta Gareda, ¿no? Muchísimas gracias a los dos. Yo soy Julio López y esto fue Marquesina 22.